Ahí entró Denise. Hola, Denise. Bueno, Hola, aparece. ¿Cómo va? ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bueno. Bueno, vamos a arrancar porque tenemos que terminar 4:30, les decía a los chicos hoy, porque se nos superpuso un encuentro y tenemos que estar. Bueno, eh, nada, un poquito de repaso de lo que vimos la otra vez, digo, para estar ubicados en la unidad 1, ¿sí? Estos son los vicios didácticos, de volver a retomar todo, estamos parados. Pero bueno, a veces viene bien porque uno se va ubicando, ¿no? Bueno, estamos en la unidad 1, los procesos de construcción de conocimiento en el entramado cotidiano socioeducativo, y un poco estamos viendo el enfoque, ¿no? Desde dónde y cómo pensamos nosotros, desde qué lugar, desde posicionamiento teórico-conceptual, ¿no? Estamos en el punto, la otra vez vimos un poquito qué era esto del enfoque histórico-etnográfico, hoy vamos a entrar un poco en el punto 2, ¿sí? Vamos a entrar en algunas cuestiones, algunas ya las vimos, pero vamos a profundizar en algunas cuestiones acá, y vamos a trabajar alguna una categoría, una palabra que solemos utilizar y que no solemos explicitar mucho en ciencias sociales, creo que es importante porque nos da lugar a empezar a pensar esto de los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Un poco de repaso general. Voy a ver si puedo ampliar pantalla y no se tilda. Si a veces cuando amplío así lo ven más grande y se ve todo. Porque a veces con el PP, ahí está, pero los tengo que reducir a ustedes. Bueno, me da pena. Prefiero verlos. Bueno, de última después lo tienen, esto yo se los mando y lo van viendo bien. Digo, acá no dice más nada que lo que, lo que decía en la anterior, ¿no? Es una síntesis. Hablamos del enfoque histórico-etnográfico, ¿no? Cuando hablamos de lo histórico, repasamos algunas cuestiones que tenían que ver con Gramsci, con Rockwell, y hablamos de esto de las huellas históricas, ¿sí? Esta idea de que toda práctica, toda acción y que nuestra experiencia viene con esto que decía Gramsci, sin beneficio de inventario. Entonces, cada vez que desplegamos una determinada práctica, estamos de alguna manera poniendo en juego nuestra historia, la historia social del lugar que ocupamos. Entonces, el enfoque histórico-etnográfico trata de dar cuenta de esas huellas en articulación permanente con esto que hablábamos de la vida cotidiana, ¿no? que está puesto del lado de lo etnográfico en ese sentido, de cómo registramos esa interacción cotidiana, pero entendiendo a lo cotidiano como una interacción entre la dimensión del sujeto y la dimensión más histórica, ¿no? Y un poco para eso retomamos algunas cuestiones de Heller y cómo esta idea de cómo los hombres particulares de alguna manera reproducen esa vida social y cómo para Heller la vida cotidiana tiene que ver con el sentido también histórico de la vida cotidiana, ¿no? Que esa vida cotidiana cobra sentido en un medio histórico, ¿sí? Entonces siempre los dos niveles están permanentemente articulados. Trajimos un poco la categoría de continuidad relativa de Heller, que no es muy usada habitualmente, y la trajimos a partir de la recuperación que hace Elsie Rockwell, y que me parece que es importante en términos de cómo nos apropiamos de Heller como herramienta conceptual o como estrategia para pensar las problemáticas socioeducativas, y en realidad diría la antropología en general, ¿sí? Porque, o cómo pensar autores como Heller, no sé, Heller, Gramsci, ¿no? Autores re complejos, que primero que son autores de otros siglos y que hablaban del todo, digamos, no eran pensadores sociales, no son autores que uno puede decir, bueno, son sociólogos, son antropólogos, ¿qué son? No, son como un conjunto de autores que ven aspectos diferentes, pero creo que la categoría de continuidad, eh, ahí está, ahí salí de la pantalla, espero verlos a ustedes. La idea de continuidad relativa de Heller nos permite dar cuenta de alguna forma de cómo hay elementos de la vida cotidiana, ¿sí? Que que se despliegan de manera diferente dependiendo del entorno relacional y el entramado histórico, ¿no? Pero que tienen un grado de continuidad, por eso continuidad relativa. Tienen continuidad sociohistórica, no sé, me viene una cosa que ahora un ejemplo que les iba a dar más adelante, pero me viene ese porque me viene ese, hacer fila, digo,
yo doy el ejemplo de hacer fila porque es algo que venimos haciendo en los últimos tiempos, fila, ¿no? Aprendimos a hacer fila, a formarnos en fila en diferentes espacios e incluso a modificar la forma en que nos estructurábamos en nuestra vida cotidiana para hacer una fila. Uno puede decir, bueno, si la fila que actualmente hacemos tiene una continuidad similar a la fila que hacíamos en la espera del banco, que si se quiere tiene una continuidad relativa también con la fila que hacíamos en la escuela. Ahora, también hay discontinuidades, producto del entramado cotidiano y sociohistórico, que nos permite identificar diferencias a esa fila que sociohistóricamente se armaba o que uno podría registrar. Uno podría hacer una tesis sobre la manera en que hacemos fila y cómo nos organizamos colectivamente para hacer una fila en esta sociedad. Bueno, la categoría de continuidad relativa, que la trae un poco Elsie Rockwell, me parece que es una categoría que nos permite anclar en el término de las prácticas, en el término de emergentes más visibles, ¿sí? Las prácticas de los sujetos, para analizarlas sociohistóricamente en términos etnográficos. ¿Se entiende? Por eso la traigo, me parece que es útil. Útil para nuestras investigaciones, para el trabajo que hacemos. No necesariamente para aplicarla, pero sí para pensar, ¿no? Sí, es una categoría que nos permite pensar. Bueno, después hablamos un poco de la categoría de práctica, que es como medio central en el enfoque y que de alguna manera también es histórica en la antropología, es una categoría. Son estas categorías, hoy vamos a trabajar con la categoría de procesos, son estas categorías, estas palabras que se transforman en categorías analíticas y que las decimos permanentemente y muchas veces las decimos sin ponernos a veces a pensar o a explicitar. Incluso hay hasta poco trabajo a veces que uno encuentra teórico-conceptual sobre la categoría. Por ahí la escucha nombrada un montón de veces, pero hay poco trabajo. De hecho, de la categoría de práctica está el texto de Orner, que creo que sí, ustedes lo tienen, pero no es que hay una enorme cantidad de laburo hecho reflexionando sobre qué entendemos por la categoría de práctica en antropología. Hay, obviamente, Bourdieu, hay millones, pero no, a veces la damos como naturalizada muchas veces. Y acá la trajimos porque bueno, es una categoría central en términos de cómo como Ortner la piensa, porque nos permite esta articulación entre los dos niveles, ¿no? Que veníamos planteando. Y ella la plantea en términos dialécticos. Es en la práctica del sujeto, donde cuando dice sujeto, no estamos pensando en un sujeto individual, sino un sujeto social, digamos, ¿no? Es donde se visibiliza los dos niveles y están permanentemente puestos en acción, ¿no? Esto de que el sujeto hace la historia y la historia hace al sujeto. Y es medio central. Y además nos permite también, como categoría, más, si se quiere, del plano de lo conceptual observacional, más empírica, nos permite identificar el entretejido de experiencia. Por ejemplo, la práctica de hacer fila. Bueno, a ver cómo describiríamos la práctica de hacer fila, de qué forma, ¿sí? Es una práctica que sociohistórica, que va redefiniéndose en diferentes contextos. Entonces, son categorías que nos permiten ya, de una manera más, categorías que nos permiten analizar más de forma aplicada lo que estamos haciendo. Y la categoría de experiencia, que acá no, es una categoría también muy usada en la antropología, hay bastante laburo, creo que la otra vez Mer trajo la idea de, repasó alguna cuestión de Turner, que es como, hay todo un laburo de Turner trabajando la cuestión de experiencia, toda la gente que trabaja, en general, hay mucho trabajo y hay toda una redefinición que se hizo en los últimos tiempos en antropología, en educación, y la gente que trabaja mucho cuerpo, ¿no? Todos los que las y los compañeros que se han dedicado a analizar todo lo que es el uso del cuerpo, las performances, han redefinido bastante. Y tenemos toda la versión marxista de experiencia, ¿no? Que Thompson y toda esa versión que conocemos de experiencia en sí, para sí, y esa reflexión que implica que no necesariamente que por más que tengamos experiencia en sí, la tengamos para sí, ¿no? No voy a meterme en eso porque no es el foco. Pero la trajimos trayendo a Vygotsky, y porque lo traemos a Vygotsky porque el foco del seminario, no sé, que abordamos problemáticas socioeducativas, tiene que ver con el conocimiento y con las prácticas de construcción de conocimiento. Entonces, traemos a Vygotsky porque es un autor que ha reflexionado sobre esos procesos. Y cuando él habla de experiencia, yo un poco les contaba, ahí está de nuevo la palabra que es muy difícil de pronunciar en ruso, que además ni se debe escribir así, ese debe ser el ruso traducido al
como se llama, el alfabeto greco nuestro, ¿no? Greco-romano. Él cuando habla de experiencia está hablando de un nivel en el cual la vivencia de los sujetos, en este caso de los niños, respecto a la conceptualización que hacen del mundo social, siempre está informada por el entramado relacional, por las relaciones. Es esto de, que un poco lo dije, de la categoría que después al castellano se tradujo como zona de desarrollo próximo, ¿no? Que no está buena. Está buena la traducción, nos es muy útil, pero zona de desarrollo próximo termina de ser como una categoría que contradice un poco hasta lo que él dice, porque no hay una diferencia entre lo próximo y lo propio, y lo cercano y lo lejano. Pasa que, bueno, nada, la traducción de idioma lo vuelve complejo, ¿no? Parecería ser que es algo que es próximo, pero para Vygotsky es constitutivo. Y con lo constitutivo, a él se refería a esas relaciones. Las relaciones eran las relaciones emocionales, las relaciones afectivas. Por eso yo siempre digo, o doy el ejemplo de que a Vygotsky no lo reclamamos como antropólogo, porque nadie se puso a pensarlo, pero en términos teórico-conceptuales tiene un pensamiento muy etnográfico, pero muy etnográfico, ¿sí? Además, sobre todo, con el tipo de trabajo que hacía, porque hacía un trabajo muy etnográfico, porque analizaba lo que los sujetos hacían, no solamente los procesos de conceptualización de los sujetos. Él, a partir de lo que los sujetos hacían, analizaba procesos de conceptualización. A diferencia quizás de Piaget, que quizás es el más conocido, que si bien analizaba lo que hacía, intentaba pensar un esquema epistémico del sujeto. Vygotsky no utiliza esta categoría, pero estaba más focalizado en la práctica, en el hacer del sujeto siempre, en la experiencia, que para él no era escindida, sino era total, era histórica y era social. E involucraba lo emocional, involucraba un montón de niveles que vamos a ir viendo. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en el resto del seminario. Va a estar presente, va a estar bastante presente, pero bueno, en el inicio no tanto. Y hoy yo les decía, a mí me parece que vamos a tratar de avanzar con esto del proceso de construcción de conocimiento, que es que entendemos, pero antes de avanzar sobre los procesos de construcción de conocimiento, vamos a ubicarlos en el marco de qué otros procesos sociales los trabajamos nosotros como equipo, los trabajo yo en mis investigaciones, y los trabajan otro conjunto de gente, ¿no? Y para eso me parecía importante primero como, desarmar un poquito qué entendemos por proceso, ¿sí? Eh, es como una categoría que no... cuando estaba pensando analíticamente, para preparar la clase, volví a repasar autores que hablaran sobre, pero es muy difícil encontrar eh, autores que se pongan a decir, no sé, Javi, si tenés presente, Wally tiene presente, bueno, yo entiendo por proceso, y los que encontramos están más cerca del estructural o del estructural funcionalismo, ¿no? Entonces, las definiciones que encontramos están más cercanas a eso que a otro. Después sí encontramos procesos históricos, pero siempre se explica lo histórico, ¿sí? Y la categoría de proceso viene más también importada de otras disciplinas, porque habla como de método, habla de momentos que se van dando, de aspectos relacionados, ¿no? Pero en ciencias sociales aparece como un vacío, por lo menos. La verdad que no lo termino, y no solo eso, sino que cuando estaba preparando la clase, repasé algunos manuales de estos que tienen los sociólogos, porque di por hecho que los sociólogos iban a tener definido proceso, y no, ni Giddens lo tiene definido, digamos. Lo estuve mirando a Giddens y lo nombran, pero siempre terminan definiendo la segunda parte, no la idea del proceso, ¿no? En esa vuelta, algunas de las cosas bueno, nada, uno sabía más o menos que estaba. Hay algún trabajo de Bourdieu, que al fin y al cabo siempre es el que termina hablando de todo, esta vez con Bhagwan, que me es muy difícil pronunciarlo. Bhagwan es, si no me equivoco, es antropólogo también. No sé si es sociólogo devenido antropólogo o es antropólogo de base, me olvido. Que tienen este texto de reflexiones para una antropología reflexiva, Bourdieu, bueno, algo así es el nombre, no puedo acordar el nombre exacto. Después Bhagwan es de alguna manera alguien que retoma a Bourdieu, que retoma el último Bourdieu, ¿no? El Bourdieu de la época donde ya la crisis respecto a cómo había conceptualizado Argelia le había estallado por la cabeza, y ya dejaba de ver capitales por todos lados, capitales, digo, capital cultural, esa idea más sociológica y clasificada, o incluso el Bourdieu que veía la reproducción. Es un Bourdieu diferente, es el Bourdieu
que empieza a aparecer a partir de la década del 90, donde ya entra como en crisis su marco previo, incluso hay texto de él que cuestionándose, y avanza. Y sobre todo avanza en términos etnográficos. Él tiene en este texto, que es buenísimo, Reflexiones para una antropología reflexiva, o antropología, no me acuerdo el nombre. Javi, ¿vos lo sabés? ¿Alguien lo acuerda? Yo nunca me acuerdo el nombre. Pero ahí lo busco bien. Nunca me acuerdo el nombre del texto, pero bueno, es muy No conocido. empieza con reflexiones, es Sí, así, pero no me acuerdo no reflexiones. No me acuerdo nunca el nombre ¿No es? exacto. Él ahí hace como toda es interesante ese texto, es un diálogo, digamos, y es interesante porque ahí hay una redefinición que en el diálogo con Bhagwan, Wagwan, es difícil de pronunciar, donde él repiensa su experiencia en Argelia, ¿no? Y principalmente lo que repiensa es esto de, bueno, yo fui a Argelia pensando que iba a objetivar el conocimiento, iba a reflexionar sobre los procesos familiares, y él se da cuenta mucho tiempo después de que era un francés que iba a Argelia, que era colonia de Francia, y que esa objetivación era, bueno, ¿qué es esto, digamos, ¿no? De objetivar. Y ahí es donde él empieza a plantear esto de la objetivación participante como foco para la antropología. Es interesante. Bourdieu, para mí, y toda esa última etapa de Bourdieu es muy buena. Y Bhagwan también es muy interesante. Bhagwan tiene todo un trabajo muy interesante con los boxeadores, con la comunidad afro entre las cuerdas, si no me equivoco, con la comunidad afro, si Chicago es en Estados Unidos, se me mezclan las cosas ahora, pero creo que es Chicago. Y es interesantísimo cómo él va planteando esta idea de ponerse, él quería analizar los procesos de desigualdad que se generaban entre la comunidad negra, afro en Estados Unidos y el resto de la comunidad, y claro, se acaban cagando todo el tiempo, porque era un francés blanco, todo el rollo de lo que implicaba ser, no es lo mismo ser blanco, bueno, en Francia tampoco es lo mismo ser blanco, digo, tiene su peso bastante fuerte en relación a la comunidad afro en Francia. Pero bueno, se tienen más fragmentados, porque los franceses fragmentan bastante más. ¿Y él empezó a boxear o no? Y eso iba a contar, Denis, justamente eso iba a contar. Y él para poder entrar, buenísimo, él para poder entrar a la comunidad dice, bueno, ¿qué hago? ¿Y qué hacen los negros acá? Boxean, entonces se puso a boxear. Es muy No me linda, lo ¿verdad? imagino a Bourdieu haciendo eso, quizás. ¿Cómo? No me lo imagino a Bourdieu haciendo eso, quizás. Bueno, qué sé yo, sí, puede ser, también es de época, ¿no? Pero bueno, como concepto es interesante. No, pero Bourdieu ha hecho otras cosas interesantes, y también son años de diferencia, ¿no? Bhagwan y Bourdieu deben tener 20, 30 años de diferencia. Hay como un desarrollo de la antropología y de la sociedad y de uno como sujeto diferente. Pero es interesante como el tipo repiensa su proceso y empieza a repensar todas estas cosas, ¿sí? Y el diálogo con Bhagwan es interesante. Y esto no solo lo traigo por esto, sino porque la relación entre ambos realmente es una relación donde se muestra que el proceso de aprendizaje es continuo, y que los procesos de construcción de conocimiento son permanentes, y que el aprendizaje es algo abierto. Ese diálogo entre ellos dos es un aprendizaje, tanto está aprendiendo Bourdieu como Bhagwan uno del otro, uno un aspecto, otro aspecto. Eso de alguna manera, en términos vygotsquianos, es la experiencia, ¿sí? Es ese vínculo. Pero bueno, acá lo traemos en ese millones de cosas que escribió Bourdieu para pensar un poquito qué se entiende por proceso. Vamos a ver, eh, y lo traemos porque él de alguna manera, entre las miles de cosas que plantea Bourdieu en esas conversaciones, plantea que los procesos sociales, de alguna manera, son un trabajo colectivo de construcción de la realidad social, ¿no? Entonces, de alguna manera, los procesos sociales ligan las prácticas de los sujetos, las prácticas que los sujetos despliegan, ¿sí? Obviamente que las prácticas son sociohistóricas, o sea, la práctica que lleva adelante una determinada persona en un contexto socioeducativo no la lleva adelante Maximiliano solo, la lleva la historia de Maximiliano, la trayectoria de Maximiliano. Ahora, cómo dar cuenta de esa relación, esa práctica vinculada con la otra práctica, o cómo esa otra práctica que despliega Denis sobre determinada situación se articula, más allá que tenga que ver con un momento sociohistórico y un lugar, ellos plantean, bueno, da cuenta de un proceso social, o sea, de diferentes prácticas interactuando.
de la relación que se despliega entre esas diferentes prácticas, de la ligazón que se produce. Y por eso nosotros acá estamos hablando de procesos de construcción de conocimiento, porque hablamos de la ligazón entre prácticas de construcción de conocimiento, no necesariamente de las prácticas, ¿sí? Entendiendo que las prácticas son sociales, pero que articuladas entre sí en un determinado momento histórico. Perdonen, pero voy mirando si entra alguien más, porque me dice, a veces me avisa, a veces no. Dice que hay 6. Bueno, nada. Esperen acá, en Mu. ¿Hay alguien esperando? No. Bueno, más allá de esto, la categoría nosotros la estamos utilizando para dar cuenta del entretejido de prácticas que se despliega. ¿Sí? Proceso da cuenta de algo más amplio que la práctica. ¿Sí? Obvio que están ambas sociohistóricamente situadas, obvio que ambas están de alguna manera dando cuenta de un determinado entramado relacional. Ahora, cuando hablamos de proceso, hablamos de entramados de prácticas. Por eso me pareció interesante esto de un trabajo colectivo de construcción de la realidad social. ¿Sí? No entendiendo la relación social como algo dado, sino entendiendo ese trabajo colectivo de construcción como algo que va a estar atravesado por relaciones de hegemonía subalternidad, no algo dado y que, bueno, entre todos construimos una realidad, sino que está tensionado. Y en esa situación de hegemonía subalternidad, determinadas prácticas se tornan más hegemónicas que otras. Por ejemplo, para hacer fila. ¿Por qué? Porque determinado momento histórico determina un juego de fuerzas para poner en juego eso. Pero bueno, nosotros en el campo de la antropología de educación hablamos permanentemente de procesos, ¿no? En el seminario va a estar más enfocado en los procesos de construcción de conocimiento. Ahora, ¿cómo estos entran en relación con otros procesos que son claves en nuestro campo, en el campo socioeducativo? ¿Sí? Y básicamente vamos a hablar de 2 centrales y un tercero que muchas veces está invisibilizado, que tiene un peso fuerte en nuestra historia como antropólogos, que tiene que ver con la idea de la cultura, ¿sí? Porque vieron que es como complejo en la antropología. En la antropología de filosofía y letras, sobre todo hablar de la categoría de cultura, tiene un peso en sí mismo negativo, tiene el peso del empirismo, de lo positivo o del interpretativismo. Siempre tiene un peso que parecería ser que lo vuelve negativa la categoría de cultura. Hoy vamos a avanzar en eso porque es central y porque la manera en que Levinson y Holland, que es uno de los textos que teníamos para hoy, plantean la relación entre el proceso cultural, el educativo y el escolar, tiene que ver con el enfoque y es lo que nos da pie para pensar los procesos de construcción de conocimiento. ¿Sí? Así que, nada, siempre vamos a estar trabajando en esta interrelación de procesos. Siempre estamos parados acá. A veces estamos parados acá, a veces estamos parados acá, pero en general vamos a estar parados en la relación. Después, cuando uno termina de focalizar un tema, bueno, por ahí termina poniendo más el foco en el trabajo de uno acá, pero siempre vamos a estar cruzando todos los otros procesos en el laburo analítico como antropólogos. No hay uno que está por sobre el otro, sino que uno, como investigador, es el que decide poner el foco en un lugar por sobre otro. Nosotros lo vamos a poner en los procesos de construcción de conocimiento, pero para eso primero tenemos que conocer en profundidad cómo interactúan, o por lo menos un poco mejor cómo interactúa la relación con los otros. ¿Sí? Así que vamos hoy vamos a tener va a ser como, les bajé texto, ¿sí? Yo la verdad no suelo bajar texto, pero le bajé texto porque me parecía que es muy rico el texto de Levinson y Holland, que es una traducción que... ¿Esta traducción la hizo Homero o la hizo Lau? Nunca me acuerdo, Javi. ¿Sí? ¿Lau? Laura. Lau. Mer hizo otra, no me acuerdo cuál. Era uno de los que usamos siempre. No me acuerdo cuál era. Sí, Hay uno claves que... para la apropiación, me parece. Sí. Ese Laura es diseñador. Laura Cerletti. Nunca me acuerdo cuál de las dos, pero que ellas manejan mejor el inglés y suelen hacer estas traducciones. Bueno, y bajé texto, nada, yo voy a ir hablando, no necesitan leer, obviamente, esto está grabado, después les mando el PDF, en el campus están las dos cosas, pero me pareció importante que viéramos este texto más en profundidad, porque realmente que es un texto que tiene mucha riqueza y que habla de la relación entre estos 3 procesos, ¿sí? El proceso cultural, el proceso de producción cultural,
el proceso de lo educativo y el proceso escolar. Y me parece que era interesante ver cómo Levinson y Holland, en esa introducción donde presentan todo un libro, van introduciendo estos procesos de manera relacional. ¿Y por qué introducirlos de esa manera y no introducir estos otros, ¿no? Bueno, producción cultural, ¿no? Ellos hacen todo un recorrido de qué se entendía por cultura, o cómo eran pensadas las problemáticas educativas y escolares, cómo era pensada la sociedad en un determinado momento, y cómo de alguna manera se pensaba como la cultura como reproduciendo la vida social, ¿sí? O la cultura en oposición a las estructuras de clase, o relacionalmente una con la otra, ¿sí? Ellos van redefiniendo permanentemente estos procesos de producción cultural. Y cuando ellos hablan de lo cultural, ¿sí? Acá también acá aparecen elementos donde cada autor va como eligiendo para poner el foco en un aspecto, pero que de alguna forma otros autores denominan con otra categoría, ¿no? Entonces, cuando Horner habla de práctica, o de las prácticas como el espacio donde se juega esa dialéctica entre lo histórico y lo cotidiano, Levinson y Holland están hablando de cultura, de producción cultural también. ¿Sí? La producción cultural, ¿sí? Para ellos, es algo que se va creando permanentemente. No es algo fijo, algo estático, algo determinado, sino que hay una creación permanente, hay una redefinición permanente de los objetos culturales, ¿no? Y a mí me parece que es interesante volver a recuperar un poco esta categoría de cultura, o ver la cultura desde esta manera. Ahora hay en la carrera estuvimos trabajando mucho, no sé si se enteraron, que el martes, bueno, no me acuerdo cuándo, pero creo 2 o 3 martes, sí, 3 martes, se aprobó el nuevo plan de estudio de la carrera de antropología que se modificó, en el que participamos algunos como parte de la comisión, bueno, nada, se modificó el plan de estudio, y eso hizo que, bueno, desde el 2008 empezamos a trabajar. En el 2018 se reactivó fuerte y bueno, se llegó a los acuerdos necesarios en el año que pasó, y se aprobó el martes pasado el borrador. Bueno, eso entre todos, en la comunidad antropológica, digo, docentes, graduados, estudiantes, implicó redefinir, rever mucho de nuestro trabajo y sobre todo releer nuestros contenidos, ¿no? Entonces, hubo un interesante trabajo de articulación, pero sobre todo en algunas materias, que ya venían redefiniéndose. Y una interesante, que de hecho que cambió, no me acuerdo cómo quedó el nombre, desapareció folclore, creo que quedó culturas populares y no me acuerdo, y procesos de subalternidad o algo así, no me acuerdo, que es lo que antes conocíamos como folclore, que está, si no me equivoco, a cargo ahora solamente de Caro Crespo, de Carolina Crespo. Hubo todo un trabajo de redefinición que hizo la cátedra para volver a ubicar, ¿sí? Esto de la producción cultural, ¿no? Y de cómo la cultura puede ser pensada y actualizada desde marcos teóricos que ya son viejos, porque lo que están planteando Levinson y Holland tiene 20 años, pero que muchas veces en el campo de nuestra tradición antropológica son vistos de manera, o son menospreciados muchas veces, ¿sí? Y no son puestos en la escena. Y este peso que tiene la idea de lo cultural como lo reproductivo, y no como algo activo y continuamente en modificación. Y la verdad que estuvo buenísima esa redefinición de contenidos, y va en la línea de lo que Levinson y Holland plantean, ¿no? Esto de que la cultura son artefactos, son productos, es arte, es música, son videos, son una multiplicidad de acciones y de prácticas que despliegan los sujetos, en los cuales se van transformando a sí mismos y van transformando la sociedad, ¿no? A mí me parece que es interesante que de alguna forma tengamos claro que estamos hablando de los procesos de producción cultural, por más que nos enfoquemos en los procesos de producción de conocimiento, que están presentes, ¿sí? Y además, ellos traen toda esta cuestión de lo cultural, porque también hay que entenderlos, ¿no? Yankees, hablando en Yanquilandia, con yankees, ¿no? Sí, son hablando de yankees, con otro espacio, donde también la sociedad está estructurada de otra manera, ¿sí? Donde por ahí están más delimitados, ¿sí? Y muchas veces esto de lo cultural, no muchas veces, concretamente lo de la producción cultural, ellos lo traen para dar cuenta de cómo otros colectivos sociales redefinen aspectos compartidos en términos de toda la sociedad.
¿sí? Por eso la producción cultural, digamos, de alguna manera los sujetos redefinen. Y acá están retomando un poco trabajos clásicos o pioneros como el de Willis, de Aprendiendo a Estudiar, si no me equivoco, siempre me olvido el título, no tengo mucha memoria, como se dan cuenta. Trabajar. Aprendiendo a trabajar, me traicionó. Aprendiendo a trabajar. Eh, Ellos retoman mucho a Willis, a Paul Willis, y cómo se produce ese proceso a partir de los cuales los jóvenes aprenden en el campo o en la cotidianidad educativa, pero también fuera de la escuela, a producir un determinado posicionamiento de clase, un determinado conjunto de prácticas. ¿Sí? Entonces, ellos están retomando mucho ese enfoque. Y sin necesariamente Willis hablar de cultura, está hablando de ese entramado relacional que habla de esto que los autores llaman producción cultural. Por eso ellos dicen la cultura, y yo les resalto acá, es un proceso continuo de creación de significados en contextos sociales, materiales, ¿sí? Reemplazando una conceptualización de cultura como un cuerpo estático, inmodificable de conocimientos transmitidos entre generaciones. ¿Sí? Y eso es lo que salen a debatir. A mí me parece que es un debate central, ¿sí? Que los antropólogos acá en Argentina deberíamos debatirlo más, porque después si no habla cultura, si no está el amigo Grimson hablando de cultura sin ser antropólogo, ¿no? O cualquier otro. Me sale Grimson porque está ahí siempre hablando, el chabón. Pero me parece que hay que salir a debatir, sobre todo porque aparte la categoría de cultura, además, cuando el resto de la sociedad nos mira a nosotros, nos pone como, bueno, los antropólogos trabajan cuestiones de proyectos culturales, y somos los antropólogos, no, cultura no. ¿Cómo no? Si el resto nos mira de esa manera, tenemos que aprender a debatirles esos sentidos, porque además es la manera de construir conocimiento con el resto de la sociedad. Si no nos quedamos presentando papers felices en nuestra casa, pensando que porque CONICET nos financia, estamos haciendo un aporte a la sociedad, y no necesariamente, solo CONICET nos está financiando, nada más. Entonces, hay que poder, por ejemplo, cultura es algo a salir a debatir, sobre todo desde este punto de vista, ¿no? Y no solo por eso, sino porque cuando ellos también traen la discusión sobre la producción cultural, también están tratando ellos, de alguna forma, ¿sí? De poner en juego el lugar que ocupan las minorías, ¿sí? Que bueno, nada, qué sé yo, en Estados Unidos, acá por ahí puede ser cuestionado esa idea desde ese enfoque, pero que en Estados Unidos tiene un peso importante, ¿no? Entonces, está bueno porque ellos tratan de traer cómo, de alguna forma, ¿sí? Hay producciones culturales que llevan adelante los sujetos que quizás nosotros en nuestro enfoque llamaríamos subalternos, o sujetos a los que se les ejerce una fuerza, no tienen la posibilidad de poner en tensión ciertas posiciones, y ellos tratan de recuperarlo, esta idea de la producción cultural, y cómo se produce este entretejido entre esos, ¿no? Entonces, repensar la cultura como proceso me parece que es importante y es central en términos de lo que ellos plantean, ¿sí? Y ver cómo además esa cultura en términos, si se quiere, más rockwellianos, es apropiada, es redefinida, esa producción cultural es tensionada, es apropiada. ¿Sí? Me parece que es interesante y es un proceso que está en juego. Y es un proceso que está entramado en las problemáticas socioeducativas. Y es un proceso que en las situaciones de construcción de conocimiento aún más va a estar entramado. ¿Sí? Bueno, procesos educativos. ¿Sí? Ellos también hablan de los procesos educativos. Y claramente, para ponerlos en relación con los procesos de producción cultural. ¿Sí? Y básicamente, por esto que traen ellos, que muchas veces los que tendrán vínculo o los que conocerán más sobre cómo se trabaja en el marco del programa de Antropología y Educación habrán escuchado, que es esta distinción que hacemos entre educación y escolarización, que es como algo que habitualmente planteamos, ¿no? A partir de esa distinción, ellos entienden lo educativo como algo que se presenta en un amplio espectro, en diferentes sociedades de formas diferentes. Toda sociedad, ellos hablan de entrenamiento. Yo acá, el otro día lo miraba nuevamente para preparar la clase y decía, esto habría que leerlo de nuevo en inglés para ver si la palabra entrenamiento es realmente la traducción que corresponde, o hablarlo con Lau, que incluso este texto debe tener 10 años de traducción, este texto fácil, si no me equivoco. O más, porque el tiempo pasa. Yo no sé si la palabra acá en la traducción en inglés
sería entrenamiento, que habría que ver bien cómo está en inglés dicho, no sé si es eso, pero la idea es más que toda sociedad organiza la transmisión intergeneracional de conocimiento y de prácticas, toda sociedad, absolutamente toda sociedad. ¿Sí? A ver, toda sociedad, me corrijo, toda sociedad produce procesos educativos de transmisión intergeneracional. ¿Sí? Algunos explicitan la organización y otros no necesariamente explicitan la organización. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, cuando hablamos de lo educativo, hablamos de esos procesos. ¿Sí? De esos procesos en los que estamos involucrados todo el tiempo, permanentemente. ¿Sí? Y acá es donde ellos traen la idea de la persona educada, ¿sí? La producción de persona educada, el proceso de producción de la persona educada. ¿No? ¿Sabes que sí. Herkovitz tenía un texto que hablaba de endoeducación o endoculturación, algo así, y decía que la educación era un proceso omnipresente. Obviamente sí, que él lo ponía en términos casi de hecho social, ¿no? Como de algo que estaba escindido de toda práctica intencional, era algo que pasaba un poco porque la cultura se reproducía casi como un organismo, ¿no? Más allá de que había un interés intergeneracional. Y él decía que como que en ese lugar donde él estaba haciendo el trabajo de campo, había como que ese conocimiento, la cultura era, uno se transformaba en el maestro de su cultura, ¿no? O sea, el maestro de la casa, por ejemplo, algo así, que era como este proceso que para mí en Levinson y Holland, no estoy diciendo que hablan de lo mismo, pero es curioso cómo más o menos retoman la misma preocupación de cómo se transfiere generacionalmente los conocimientos, ¿no? Y que acá en Levinson y Holland hay como una especie de paso entre entrenamiento para educado, algo así, ¿no? No estoy diciendo que Levinson y Holland se me cortó un toque, entrenamiento y dijiste entrenamiento, entender o entendimiento y ser más o menos educado, como que esas son las fases más o menos de esto que ellos dicen, de ser más o menos entendidos en toda sociedad. Nada, no, era un bocadillo para traer a Herkovitz. No, está buenísimo. A veces lo banco en algunas cosas. No, está bueno. Yo comparto mucho esa idea. Bueno, a mí me parece que... ¿están? Sí, están, porque de golpe sí. La internet se me pone inestable. A mí me parece que la antropología clásica no ha mirado... no, antropología clásica no. Nosotros, antropólogos actuales, porque me dice que la internet está re inestable, bueno, nosotros, antropólogos actuales, a veces invisibilizamos en la antropología clásica, o en esos trabajos etnográficos enormes que eran de sociedades, invisibilizamos esos procesos educativos, ¿no? Focalizamos en los procesos políticos, en los procesos simbólicos, en otros, ¿sí? Pero esos no. Y siempre están, siempre. Y ahí es interesante ver cómo los pensamos, por ahí no están explicitados y están trabajados sin autorreflexividad por parte de los autores, porque no es el foco de los autores. Pero si uno repasa la antropología clásica, bueno, Malinowski está lleno de ejemplos de eso. 400 millones cuando describe la Astrobria. Los Nuer, 3.000 millones de ejemplos de procesos de transmisión o de producción cultural de la persona educada. Todos, diría, prácticamente. Y tienen que ver con eso. Tienen que ver con que lo educativo está presente en términos de lo que vos lo decís. Ahora, el problema es pensar lo educativo de manera reproductiva y sobre todo totalizado y homogéneo. Ahí estaría el problema, quizás muchas veces en las descripciones etnográficas, que tampoco, porque también todo el tiempo están mostrando cómo no se cumple o se cumple la norma respecto a lo que se quiere transmitir en determinada sociedad. Bueno, cuando se está discutiendo si la norma se cumple o no se cumple, si la regla se cumple o no se cumple, si se distribuye o no se distribuye la presa, como era el que analiza, Ingold, no, ¿cuál es el de la distribución de la presa? Bueno, sí, Ingold era. Sí, Ingold. Ingold, ¿no? Sí, y que lo decía para demostrar que aún para dar cuenta de manera teórica que había un modo de producción
Claro. Más allá de la decisión de tareas entre casa y recolección. Bueno, Aplicar el marxismo a esos modos de organizarse en la producción política y económica. bueno, uno puede ver ese aspecto de Ingold, pero cuando lee esos trabajos etnográficos y la forma que analiza, cuando él analiza la distribución de la presa y cómo el joven que va a cazar por primera vez aprende a cazar, está analizando procesos educativos. ¿Sí? Está analizando procesos educativos. Entonces, eso es lo interesante de repensar lo educativo asociado al proceso cultural, al proceso de producción cultural. Está analizando cómo se produce la persona educada entre los, no me acuerdo cuáles eran, pero lo está analizando. Y así lo podemos ver en millones de situaciones etnográficas diferentes. ¿Sí? Por eso ellos hablan de las formas locales de educación. ¿Sí? Eso es interesante en su análisis, ¿sí? Porque eso permite entender que hay formas locales de educación. Que por más que un grupo pueda ser absolutamente homogéneo, hay formas locales, incluso al interior de los propios grupos. Y en esas situaciones se va disputando al interior de cada colectivo la producción de esa persona educada, y al mismo tiempo esa producción cultural. ¿Sí? En términos analíticos, ellos están todo el tiempo poniendo en juego entre los procesos educativos y los procesos culturales. Y lo educativo sería un aspecto de ese proceso cultural, ¿no? Que está complementado, que está relacionado, que ellos después ponen, bueno, hay cuestiones de género, de edad, miles que se ponen en movimiento cuando uno está configurando eso. Pero es interesante porque es pensar los procesos educativos como estos procesos si se quiere, de construcción intergeneracional que se producen para delimitar, definir, aprender, llevar adelante, para hacer ese proceso histórico de huellas que van transmitiéndose de una generación a la otra, ¿sí? Pero sin necesidad de ser explícito. Por eso cuando yo dije antes, sin darme cuenta, todas las sociedades organizan su educación, la palabra organización va a los procesos de escolarización. La idea de la organización, ¿sí? La idea de toda sociedad lo organiza, si uno quiere, analíticamente, viéndolo analíticamente. Ahora, no necesariamente todos han organizado un sistema en relación a eso. Bueno, no lo podría afirmar yo. Por ahí hasta podríamos decir que sí, que cada uno tiene su lógica interna de organización de la educación. Ahora, no todos lo han transformado en un aspecto institucional, legitimado, ¿sí? Que está más asociado con los procesos de escolarización. Y ellos ahí ponen el juego y distinguen, por eso diferenciar el proceso de escolarización. El proceso de escolarización es una de las formas posibles que en la sociedad se puede organizar el proceso educativo. ¿Sí? Es la forma que Occidente, blanco y todo el rollo que ya sabemos, organizó su proceso educativo, su proceso de producción cultural de la persona educada. Es la escolarización. ¿Sí? Nosotros ahí estamos jugando el partido todo el tiempo. Y está muy vinculado a... Un mensaje, sí, no sé si alguno que no pudo entrar. No. Ahí está muy vinculado la escolarización al surgimiento del Estado moderno, ¿no? Y el Estado-nación. Ellos en todo el texto van dando cuenta de cómo el proceso de escolarización está vinculado con la escuela moderna. Y para ellos es central eso, ¿sí? Y acá donde empiezan a jugar elementos de cómo incluso la escolarización al interior de los países, de los colectivos, impone una determinada forma educativa. La escolarización es de alguna forma la imposición de una determinada lógica de organización de la comunicación, de la construcción intergeneracional. Se impone una sobre otra. ¿Sí? Está ordenada, organizada. Ahora, eso no quiere decir que la escolarización sea igual en todos lados. De hecho, creo que si hay algo que estamos viviendo en este momento, es exactamente en la Argentina eso. Digamos, la escolarización es diferente. ¿Por qué? Porque en principio eso es histórica y además está ubicada en determinados contextos locales. Entonces también hay una producción local de la escolarización. También hay una escolarización local. Así como ellos dicen, hay formas locales de educación, también hay formas locales de escolarización, ¿sí? Que tienen que ver con el entramado situacional. Sí,
Y ahí donde por ahí el texto se queda un poquito en términos. Después cuando uno ve el resto de los trabajos, ¿sí? Va a ver que se muestran esas formas locales, pero ahí en el texto, acá la escolarización está muy asociado a la escolaridad moderna, y ahí yo es donde creo que les pasa esto de que no les pasó lo que a Bourdieu sí les pasó, que a veces es ponerse uno en puesto en tensión, digamos, muchas veces, para entender que son yanquis hablando de Yanquilandia, y bueno, a veces le pesa el poder objetivarse a ellos mismos, y ya imaginan los conflictos de la escolarización a partir de ver situaciones subalternas. Hoy tenemos hegemonía y subalternidad en sistemas escolares en la Argentina más que nunca. De hecho, la Argentina es un ejemplo perfecto de sistemas escolares institucionalizados disputando. Las diferentes leyes de transformación del sistema educativo incluso llevaron a que cada provincia tuviera institucionalizado una forma diferente del ciclo escolar, digamos, ¿no? Y hoy lo estamos viviendo, y lo hemos vivido, y lo seguimos viviendo, a partir de un montón de cuestiones, ¿no? Creo que los que tengan niñas, niños, hijos, primos, parientes en edad escolar en este momento, creo que están viviendo esta multiplicidad de escolarizaciones que además llevan a poner el foco en que la producción de la persona educada, como ellos dicen, termina andando muy atravesada por condiciones de desigualdad o de condiciones de diferencias materiales, ¿no? Digamos, este es un momento muy particular en relación a eso. Pero bueno, ellos cuando hablan de los procesos de escolarización están más focalizados en este proceso de industrialización, en este proceso de cómo las instituciones escolares, la institución escolar es una institución moderna que tiene que ver un poco con la producción del desarrollo del capitalismo, ¿no? Yo creo que acá es donde por ahí el texto, para mí, se pone más flojo en términos de análisis. Pero sí me parece que es central como identificación de este conjunto de elementos y de procesos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos lo justifican como diciendo que si no se lo concibe de esa manera, si no se entiende que hablar de escolarización es hablar de un proceso moderno del Estado, no podrían haber lugar a trabajos como el de Rival, que está en el libro, que estudia escuelas, no podría decirlo bien, ya lo leía el texto pero no me acuerdo, o sea, hay estos procesos de escolarización que están dados, Rival lo hace en una zona del Amazonas, no me acuerdo. Es como que entender esas escuelas en ese contexto en que lo estudiaba Rival, si no se hace una especie de, me sale decir discriminación analítica, pero no sé, como... A ver, no quiero... como quieras, vos, no te enrolles. No, es que estoy tratando de ubicar cómo era que ellos justificaban el hecho de conceptualizarlo como lo hacen, al tema de la escolarización. Para hablar de escolarización donde no hay, donde el Estado moderno como lo conocemos no está de esa manera, ¿no? Es decir, una escuelita en la selva, qué sé yo. Sí. Es que es así como vos decís, ¿no? Es así como vos decís. Lo que pasa es que analíticamente lo definen por la negativa. Y en ese sentido es donde yo lo que estoy planteando, y eso es un problema, a ver, por eso digo, es perfecto. Ahora, cuando en las sociedades en las que el sistema de escolarización está institucionalizado de una manera donde las relaciones de hegemonía y subalternidad están claramente definidas. Ahora, en un entramado relacional, en una sociedad donde las relaciones de hegemonía y subalternidad se definen al otro día, salís y cambiaron, digamos, porque no hay un equilibrio político, no hay hegemonía. O sea, la Argentina es un país sin hegemonía. Gramsci, si viviera, vendría a estudiar aquí, pero no es la Argentina. Es un país donde hay hegemonía, nunca hay hegemonía. ¿La hegemonía de quién es? Díganme ustedes de quién, en qué momento. ¿Sí? Es un país con una tensión hegemónica muy fuerte en términos de relaciones de fuerza entre hegemonía y subalternidad. Obviamente, sí, uno podría decir, sí, ciertos sectores terminan dominando a los otros. Bueno, hay veces que sí, hay veces que no, depende de donde lo miremos, depende cómo, digamos. Pero incluso, si lo pensamos en términos de estados, pequeños estados, hay tensiones.
O sea, es el único país donde un jefe distrital cuestiona permanentemente lo que el otro está haciendo. Hay tensiones permanentes. En general en las sociedades hay tensiones permanentes, pero acá eso se juega más. Estados Unidos permite un equilibrio mayor, más allá que hay enorme diferencia, los conflictos los tienen más internamente entre los propios, al interior de los propios estados, no son provincias. Pero por lo que yo creo que es un poco más floja en la definición, pero un poco, digo, tampoco le podemos pedir todo al texto, ni mucho menos, y además creo que Levinson y Holland piensen esto que yo estoy diciendo, es más en términos de cómo leer el texto que otra cosa, es donde queda en la escolarización para poder hacer eso que vos decís, para poder identificar esos procesos que son de organización, de educación, diferentes a los hegemónicos de escolarización estatal, juegan la escolarización tan fuerte. Yo creo que como categoría analítica, como forma de trabajo, uno puede encontrar intersticios mucho más grandes. Qué sé yo, el laburo, el trabajo, que lo tenemos ahí arriba, de Javi, con los bachilleratos populares, sin duda es un ejemplo para poder ver cómo, bueno, qué sé yo, digo, el Estado, la escolarización, ¿no? ¿Qué son los bachilleratos populares, digamos? No sé, es como una discusión enorme. Argentina, o el entramado en el que estamos, nos da pie para pensar mayor cantidad de grises en relación a lo que ellos necesitan, ¿no? No sé si querés decir algo. Te vi como acercándote al micrófono, Javi, después vi que te quedaste ahí, digo. Como te No, no, nombré, dale, dije, bueno, dale. por ahí No, no, quiere decir algo. sigue, sigue, sigue. Bueno, sigo. Pero bueno, va en ese sentido, ¿no? El ejemplo de Javi con los bachi va muy en ese sentido. Simplemente, no es porque el texto no lo plantea. Ahora, sí plantea estos tres niveles, y tres niveles que son bastante importantes. Y además los plantea articuladamente, ¿sí? Y eso es lo interesante del texto. Digo, es lo interesante porque es difícil encontrar textos que se den la libertad de jugar con procesos complejos relacionalmente, y que nos muestre la complejidad de la relación entre todos esos procesos, ¿no? Entonces, cuando ellos están trabajando la producción de formas culturales, cuando están analizando la producción cultural de la persona educada, ¿sí? Están analizando la relación que se da entre lo cultural, lo educativo, lo escolar, ¿sí? Esto de que las personas son culturalmente producidas en sitios definidos, ¿sí? La persona educada también culturalmente produce formas culturales, y ahí están poniendo lo dialéctico, ahí juegan en la dialéctica, ¿sí? A ver, sí, hay una definición, una producción cultural de la persona educada, pero la persona educada también produce esquemas culturales, y ahí esta dialéctica en Willis, en Aprendiendo a Trabajar, se ve perfectamente, ¿no? Es como un gran ejemplo de esa situación, de esa tensión dialéctica, ¿no? Y además, ellos van a decir, además, esa relación entre cómo lo educativo produce cultura y cómo la cultura produce educación, en esa relación, además, en determinados contextos sociales, en determinados entramados relacionales, va a producir formas particulares de escolarización, ¿sí? Un determinado proceso cultural, en un determinado entramado de proceso educativo, va a relacionalmente producir procesos de escolarización, que a la vez reafirman ciertos procesos culturales y ciertos procesos educativos sobre otros. Y tienden, producto institucional, a, ¿sí?, imponer ciertas formas culturales por sobre otras. Entonces ahí va mostrando cómo los tres procesos van entrando en relación permanentemente, generando la interacción, ¿no? Y cómo uno va relacionándose con el otro. Todas estas cosas son divisiones analíticas, ¿no? Obviamente, que no es que acá empieza la cultura, acá empieza la educación, son divisiones analíticas que utilizan ellos para pensar nada más que la producción de la persona educada. Y es en ese sentido muy interesante, ¿sí? Porque nos permite ver estas relaciones entre los diferentes procesos. Por eso yo les traía acá, lo voy a agrandar esto, les traía acá los ejemplos de, por eso empecé con lo de la fila, porque venía ayer, me salté, me fui de Filmina. ¿Cómo hago para subir sin que cambie la Filmina? A ver.
Esto me cambia la fila. Ah, no, ahí está. Pero, puta, cuando me voy de rosca cambia la cosa. Bueno, eh, ¿cómo hago? Si puedo agrandarlo más. Bueno, más o Ahí se menos ve se ve. bien, ¿eh? Se ve Se bien, ve ¿no, Javi? bien. Sí, Bueno, sí, sí. lo que traté, y me fui, y traté de pensar esto, producción cultural, ¿sí? Educativa y escolarización. Acá traje una de estas fotos, nosotros tenemos en el Guasito una compañera que se llama Gabriela Cabral, que hizo una hermosa tesis de licenciatura sobre el guardapolvo, ¿sí? Y sobre cómo fue transformándose el uso del guardapolvo a lo largo de la historia. De hecho, Javi fue jurado de su tesis. ¿No? Ah, no. Ah, me confundo. ¿De quién era? Y yo era el No, creo director. que ¿Quién fue jurado? ¿Vos de cuál Laura, fuiste que creo. yo dirigí? Ah, de Vane. Me mezclo. Vanessa, de Vanessa. Hay veces a veces que trabajamos tanto juntos que da la sensación que todos hicimos todo, pero si no. Fue Lau Serletti estuvo en esta, Lau Serletti. Bueno, esta es algo, una búsqueda que hizo Gaby, ¿sí? En Archivo General de la Nación, de fotografías, tiene un trabajo historiográfico re lindo, fotográfico, de cómo era el sistema educativo, de fotos de los inicios del sistema educativo en 1900, el inicio de la fotografía, mediados. Y es re interesante ver, yo traje una sola, hay otra pero no se vea bien la fila, hay otra donde está el maestro, hombre maestro, y otro que también sería maestro, no sé qué, revisando la boca de los niños, y los niños van haciendo fila y le va revisando la boca a los niños, no sé, buscando si tuvieran algún problema de dentadura o algo, ¿no? Hay otra muy buena de los niños haciendo fila también, cuando van a buscar la merienda, ¿no? Interesante hoy ver niñas de la edad esta haciendo fila para ir a buscar la merienda, interesante. Pero es muy interesante, ¿no? Y esta idea de, bueno, la fila, la práctica, ¿sí? Cultural de hacer fila en cada uno de nosotros implica un proceso cultural de lo que es hacer fila. Y está vinculado a nuestro proceso de definición cultural, social. Y no cualquier aspecto cultural, sino el que se pliega sobre lo educativo en términos de transmisión intergeneracional. Por eso después, acá hay una fila de gente haciendo cola antes de que pensara que la pandemia era el fin. ¿Se acuerdan cuando fue en marzo el año pasado? Que era muy divertido, había gente que pensaba que venía el fin del mundo. Tanto ver películas de fin del mundo, películas de fin del mundo, no tiene oportunidad de fin del mundo. Y bueno, hay un montón de fotos de gente haciendo cola. Ahora, a pesar de que el fin del mundo llegaba, la gente hacía cola para comprar, y era el fin del mundo. Y se iban a acabar todo y la gente hacía cola igual. Es interesante ver esta relación, ¿no? Entre la producción cultural, el entramado socioeducativo, cómo, bueno, es el fin del mundo y a pesar hacemos cola, ¿no? Después, cómo también es un objeto histórico la cola, ¿no? De ves, esto es una foto actual de un jardín, y es una foto de un jardín español esto. Entonces, los niños también hacen cola, digamos, ¿sí? Y se les plantea un proceso de aprendizaje, un proceso cultural, educativo y escolar de hacer cola. Y después acá para mí es la más interesante, que era un conjunto de gente del conurbano bonaerense, de jóvenes, de diferentes edades, haciendo cola para entrar al boliche. También hacen cola, digamos, ¿no? Era otro tipo de forma, de lógica, pero la manera de ordenar tenía que hacer con la fila, con el armar una línea que más o menos organizada permite de alguna forma ordenar esa práctica cultural de ir al boliche. Y la ordena montada sociohistóricamente sobre el proceso de hacer cola o sobre el proceso de hacer fila que se configura a lo largo de nuestra historia de vida. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que tiene huellas históricas, que tiene huellas sociales, que tiene que ver con huellas educativas. Y de último les traía la fila en, ¿cómo se llama? En la situación pandemia, que cambió, que era lo que les decía antes. Hoy la fila no es esta. Bueno, no sé cómo será acá en el conurbano bonaerense, ahí, vos que, Mario, que estás por esas zonas de Lomas, ¿cómo se llama el boliche que está ahí sobre Camino Negro? Como si me olvido el nombre. No, Que es buenísimo, es muy divertido ese lugar. No, no porque haya ido necesariamente, sino de verlo afuera, ya no tiene esos nombres que uno encuentra donde va la juventud. No, no soy de los más bolicheros No, que... no, pero viste que uno pasa por Camino Negro y lo ve No, siempre. sí, Yo sí. no me puedo De acordar el hecho, nombre.
Yo quería comentar el tema de cómo se había cambiado, cómo se había modificado el tema de la fila en la escuela a raíz de la pandemia. Claro, Por ahí nosotros estamos más cerca generacionalmente que los chicos. Nada, me acuerdo que quizás vos también te pasó que nosotros tomábamos distancia claro, sí. por una cuestión de ordenar el ingreso al aula. Hoy Sí. los chicos vuelven a tomar, según mi hija, vuelven a tomar Mirá, distancia, pero por la cuestión de la pandemia, de respetar la distancia social. Cómo se fue modificando el tema de la fila y cómo volvió a reingresar, porque si bien hacían fila para ingresar o para salir de la escuela, era más desordenada, tipo la fila del boliche. Era más todos apretados, incluso la separación de género, los varones a la derecha, las chicas a la izquierda, que era algo que se usaba mucho en la época, yo hice la primaria en la época de la dictadura, así que nada, quería hacer esa, que aún creo, bueno, como te dije, yo no soy muy bolichero, pero aún creo que uy, se tildó. ¿Para ustedes también se tildó, Mario? Ah, pensé que era yo. Ahí volvió. del otro. Se Sí, te se cor- cortó un poquito. se te cortó un toque. Sí, Sí, es re decía interesante. Es re que, interesante que, lo que que, decís. que aún en los boliches creo que existe esa separación de género. ¿Eh? Los chicos siguen entrando de Sí. un lado para acomodarse, dicen, con el criterio de que más o menos equilibrar la cantidad de géneros adentro del boliche. Pero sigue habiendo esa forma disciplinar de poner los varones, los masculinos de un lado, femeninos del otro, y volvió la mentada distancia que tiene toda una connotación disciplinar y normativa en otra época, ¿no? Que ahora tiene que ver más con la pandemia, con el virus, con el contagio, con la salubridad y todo eso. Está buenísimo lo que decís. Está re bueno. Está re bueno. Ni hablar como viejas prácticas, que debemos Claro, tener sí. más o menos la misma edad, vuelven a redefinirse en contextos de manera situada. Incluso habría, para nosotros, yo también hice la primaria en el proceso, estaba asociado a la disciplina. Ahora vaya a saber quién, porque yo no investigué el tema en el campo educativo, por ahí el tomar fila, distancia, el hacer así que hacíamos, aparte era tipo el gesto, del gesto medio complicado ideológicamente. Por ahí, si no tiene que ver también con algún tipo de enfermedad o cuestión sanitaria de principio de siglo, vaya a saber. Pero quiero Creo decir, que, creo, creo que sí, viene de la época que Ramos Mejía ocupaba un lugar así como en algún ministerio de salud, sanitario, sí, de principio de siglo. y De bueno, cuando se estaba configurando explícitamente el tema de las escuelas a fines del siglo XIX y principios del XX. Pero no bueno, me acuerdo bien para decirte con precisión fecha, etapa, década y eso, pero creo que tiene que ver incluso lo del tema del color del guardapolo y todo eso, emulando los colores de la enfermería, de los médicos y todo eso. sí, el guardapolvo tiene que ver con el higienismo y tiene que ver con todo el Claro, periodo de toda configuración de la escuela en el higienismo. esa corriente. Ahora esto de tomar fila me parece interesante, como vuelve una nueva práctica a redefinirse en un contexto histórico, con huellas nuevas, con múltiples procesos, ¿no? Entonces, yo traía este ejemplo sencillo, digamos, para poder ver además cómo estos procesos, cómo el proceso cultural, el proceso de la persona educada, ¿sí? La producción cultural de la persona educada está poniendo en juego procesos educativos, procesos escolares, procesos culturales, interrelacionalmente. No es que podemos ver cuáles, o sea, no podemos decir estos forman de esta manera o hacen fila de esta manera porque estos hacen de esta. Es algo que está presente en nuestras prácticas, ¿sí? Que está presente y está en interacción permanente en nuestra práctica. Por eso, esto me quedó chiquitito. Uy, no, me quedó muy chiquito.
ellos hablan de conceptualizar la educación en sus variados contextos culturales, ¿no? Ellos hablan de, pensemos los procesos educativos en esta variedad de procesos culturales, ¿sí? Y que toda cultura, todo entramado relacional, si no les gusta la categoría de cultura, produce su persona educada. Pero además, también produce su persona cognoscente, ¿sí? Esto, acá es donde ellos, sin desarrollarlo, dejan abierto el lugar a los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? No solamente se produce una persona educada, o sea, sí, la producción de la persona educada, además de procesos culturales, educativos y escolares, también produce un tipo de sujeto cognoscente, un tipo de persona que piensa, que construye, que conceptualiza el mundo social de una determinada manera. Y hay disputas en la producción de esa persona educada en relación a la construcción de ese sujeto cognoscente, ¿sí? Entonces, es interesante, y además dicen, ¿y qué más que la educación? Y hacen referencia a la currícula. ¿Sí? La currícula es la definición institucional, ¿sí? De qué conocimientos y de qué procesos de construcción de conocimiento en un determinado proceso de escolarización al interior de un determinado sistema educativo, de un proceso educativo y cultural, define. Al fin y al cabo, esto no lo dicen ellos, está en algunos de los textos que tienen mío, la currícula lo que nos está dando cuenta es la expresión del proceso de producción de la persona educada, proceso cultural de la persona educada. La currícula expresa la cultura, el proceso cultural de un determinado momento histórico y social. Por eso es cambiante, por eso es disputa. Y por eso cuando se diseñan los contenidos escolares, la currícula escolar, todo el tiempo acá estamos en tensión con la iglesia, con la definición de si se ponen determinados contenidos o no, porque lo que hay es un proceso de disputa por quién define el proceso de producción cultural. Porque el proceso de producción cultural articulado con el proceso de producción educativo y escolar, genera esta persona educada que ellos determinan, ¿sí? Estas diferentes formas de producir personas educadas va a generar distintas formas de conocer, dicen ellos, ¿sí? Y acá es donde nos centran los procesos, donde ellos en el texto nos dejan, los que trabajamos estos temas, en general buscamos con lupa, porque no están muy presentes en el tema de antropología y educación, pero de alguna manera acá es donde ellos nos traen a jugar los procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Como la persona educada también produce formas distintas del conocer, ¿sí? Entonces, es interesante porque de alguna forma traen este último proceso, que es el que vamos a trabajar durante lo que queda del seminario, para problematizar, para ver más en profundidad, para ver más analíticamente cómo se juegan los procesos de construcción de conocimiento con los procesos educativos, con los procesos escolares y con los procesos de producción de la persona educada culturalmente. Esta es la idea, y esto es por lo que hoy intentamos ver, ¿sí? Hoy a 180 kilómetros, porque como les decía, teníamos menos tiempo, de cómo se vinculan estos 4 niveles todo el tiempo, ¿no? La que viene, vamos a ir viendo, acá es el gracias, y voy a salir de esto así puedo verlos, y la que viene vamos a ver más en profundidad los procesos de construcción de conocimiento, y vamos a ver un poco cómo los procesos de construcción de conocimiento aparecen en los entramados escolares y aparecen en los entramados educativos. Pero bueno, hasta acá mínimamente lo que tenía para plantear, reduje un poco porque como teníamos menos tiempo no quería, y quería también acelerar para dejar unos minutitos para que podamos charlar o si tienen alguna pregunta o duda. Ahora veo el chat yo no lo veo cuando comparto. Veo que iban haciendo preguntas, pero no tengo ni idea. La veo recién, perdonen. Compartieron cosas y todo, miren, qué grosso. Así que bueno, nada, si tienen alguna pregunta o duda o algún comentario respecto a esto, bienvenido sea. Te recomiendo la foto que compartió la compañera Maxi, te va a gustar. No sé, yo no las pude ver. Lucila fue. Tenés que descargarla. Ah, tengo miedo de hacer un lío terrible si descargo. Ah, la tengo que cargar a mí. Colapsa todo. Sí, me apareció Lo System. te la describo si querés. Es una foto de personas sentadas
y dejan en reemplazo sus zapatos para hacer la fila. Para hacer la fila. Muy Y estaba bueno. pensando yo en una que eran unas, que no la encontré, no sé si alguien la conoce, una foto creo como en blanco y negro de algún contexto de crisis en donde dejaban como las latitas o vasos o algo así para, y esto como de los cuerpos y la espera en las filas también es completamente otra situación de la disciplina. Incluso Sí. ahora también con, no sé, lo tecnológico de ese reemplazo de la espera de los cuerpos por saber cuándo llega el colectivo, o etcétera, cosas que, no sé, se intentaron aplicar quizás y no sé, bueno, no funcionan acá. Yo me acuerdo, ahora que lo decís, ahora que comentan esa foto, de que incluso, si tengo la temporalidad muy desdibujada, pero había gente que trabajaba de hacer fila y después te vendía el turno. No me acuerdo dónde, creo que me pasó en el registro automotor. Había gente que iba a hacer fila y después te vendía el turno. O sea, son fileros o fileros a la práctica de fila, entonces como changa, los chabones iban temprano a hacer la fila y después te vendían el lugar de la fila, vos ibas y te comprabas el lugar de la fila. No me puedo acordar, a mí lo vivencié concretamente y después lo leí en un momento de crisis, y en un momento de crisis económica, ¿no? Debe haber sido 2000, 2001, por esa época, ¿sí? Que me hizo acordar de los zapatos a eso, a los que compraban o guardaban la fila, ¿no? Bueno, pero esa idea... Eso se volvió a, te quería comentar antes de que se vaya el tema, el punto, se volvió a reeditar al inicio de la pandemia, donde era complicado para los jubilados y mucha gente ir al cajero y toda esa cuestión. Entonces se volvió como a reeditar el tema de los coleros, o Los fileros, coleros. como le dicen, que te guardaban el lugar porque la persona mayor no podía ir a esperar ahí por la cuestión de no salir, de guardarte, los mayores de 60, 60 y pico, y hasta por eso me reía cuando dijiste lo de una época de crisis, sí, el año pasado, Sí, acá nomás. sí. Sí, viene siendo una práctica bastante asidua, te diría del 2001 para acá, que se reedita cada tanto cuando hay estas situaciones donde se dificulta el acceso por vía cola a algo, ya sea el cajero del banco, la obra social, el ANSES, todo lo que tiene que ver con la tramitación administrativa estatal, sobre todo. No, pero fíjense, es re interesante, porque fíjense cómo una práctica, en una práctica cultural enlazada a un proceso educativo, ¿sí? Pensada en términos de procesos culturales, nos permite pensar la escolarización, nos permite pensar incluso los efectos y la densidad de la escolarización en nuestra historia, ¿sí? Es re interesante porque nos permite ver la complejidad del proceso social, digamos, y cómo todos estos procesos están permanentemente entrelazados, ¿sí? Pensaba en lo que decía Denise, el esperar, el hacer cola, el entrar en este nuevo sistema, ¿no? Digamos, este sistema educativo que tenemos ahora, que es esperar, que es llegar, que es estar esperando, que es esperar para entrar. Imagínense, en filo, si tuviéramos los profesores adentro y abrimos la puerta y dejamos entrar a los pibes. Mínimo nazi, nos dirían. Mínimo, mínimo. Ahora acá tenemos renaturalizado que uno aprieta un botón y te dejo entrar o no te dejo entrar. E incluso te saco del aula y bueno, me salió. Imagínense eso en la presencialidad, sería imposible, ¿no? Más allá de que uno de acuerdo no en hacerlo, sería imposible. Y fíjense cómo las mismas prácticas van adquiriendo forma diferente sociohistóricamente. Pero además, cómo Las mesas producen. las mesas de finales. Bueno, las mesas finales. Es como una locura la espera desplegada Sí, sí. en el tiempo, en todo el día. Como... La inscripción a prácticos, yo me acuerdo la inscripción a los prácticos en historia social general o en otros lugares, como esa idea de... Cuando la inscripción era a las materias, claro, hasta hace 15, 20 años era, sí, claro, sin el era campo. presencial y tenías que llenar el formulario y tenías que esperar y por ahí estabas sobre Puana haciendo la cola. bueno,
Eso es la producción Ir a cultural comprar de la persona apuntes al educada. CEFIL. ¿La cola? Los apuntes del CEFIL. Claro, los apuntes Los de apuntes del CEFIL. CEFIL. Usted porque no lo conoce, como era antes. Sí, pero a mí lo que aparte me parece re interesante es no solamente cómo la hacemos en contextos educativos escolares, sino cómo hacemos fila incluso para el placer. O sea, es como, ¿hasta qué punto, no? O sea, que es el ordenamiento de los cuerpos a partir de una práctica cultural retomada en términos de práctica educativa, pero consolidada en términos de práctica escolar, que empieza a instalarse en huellas de nosotros, que en un punto está bien, porque imagínense si nos hubieran enseñado a hacer fila y sería la ley del más fuerte, qué sé yo, habría que pensarlo, ¿no? Pero imagínense lo que es en otros lugares donde no hay ese ordenamiento. Pero lo interesante es cómo la fila, una práctica que se le enseña a nenitos que tienen 2, 3 años en el jardín, es replicada permanentemente, redefinida, reapropiada, transformada en la práctica cotidiana nuestra, ¿no? Entonces, es el peso de ver lo educativo más allá de lo escolar, es el peso de poder ver, más allá no, relacionalmente con lo escolar, articuladamente con lo escolar, y produciendo esta idea de persona educada. Uy, me dice que tengo la conexión inestable, me deben escuchar todo. Ahí No, se volví. escucha perfecto. Ah, sí. No, Sí, no sé, está tileti. pero Pero un bueno, poquito, nada. nada, esa era la idea hoy. No sé, ustedes siguen hablando, yo no tengo la capacidad de mirar el chat al mismo tiempo que hablamos. Tirar un fragmento de Bukowski. ¿Qué fuiste? ¿Vos, Denise, Gonzalo. esta? No vi quién. Gonzalo, No, yo no. Ah, Fui yo. Gonzalo. Me hiciste Claro. acordar a Patero o a Ampul. Bueno, Pero para mí Bukowski tiene unas escrituras re etnográficas en cierto punto. sí, es denso. El cartero, por ejemplo, el cartero de Bukowski me pareció. Lo leí justo cuando estaba estudiando a Weber en sociología y fue tremendo. Como que combinaba bien. No, y igual ahí me hizo acordar lo de la cola. Y también hay un fragmento en La mirada del marciano que nos daban en el CBC, Sí. que había un chabón que se suicidó porque era un evolucionista zarpado, genetista, que explicaba con un argumento genético por qué se daba la fila. O sea, explicaba todo el proceso de la fila a través de No, no. ¿Vos ibas a decir algo, Javi? No, porque te quedaste tildado, te quedaste congelado un momento, entonces digo, a ver qué Me va pasó. y viene la señal, sí, me va y viene mucho. Está raro. Sí, Yo está tengo una bueno. pregunta, Maxi, más técnica. Sí, Perdón. así. Sobre las clases Sí. de cada día y las lecturas, esos textos que se suben enteros, después tal vez, no sé, quizás se puede como... ¿Hay alguna prioridad de uno sobre otro, de algún capítulo sobre otro? ¿Están subidos enteros para tal vez... Los textos son indicativos. O sea, hace tiempo que en los seminarios yo doy clase y que leen los que tengan ganas y los que no tengan ganas no lo lean. Son indicativos, no es que de alguna forma tienen que leer todo, ni mucho menos. Si lo subimos todos es por eso. Digo, de alguna forma les planteamos algunos textos y en general van a ver que las clases son, bueno, creo que queda claro que está bueno que lean Levinson y Holland, por ejemplo, pero no necesariamente
lo tienen que leer ahora, o sea, está Claro, bueno eso que del lean orden, quizás, como Claro. tal vez una recomendación de por cuál empezar al no llegar semana a semana a leer todo. Lean Levinson y Holland, es clave leer Levinson y Holland. Después, para la próxima, lean, si pueden, y si no, es un poco lo que vamos a retomar, pero tampoco los textos terminan de reflejar todo lo que nosotros queremos dar o que pretendemos dar, son como indicaciones generales, ¿viste? Si pueden, encaren el de Rockwell de los intersticios, la escuela en los intersticios, sí, por orden no se preocupen mucho, a ver, está todo bien, léanlo, si quieren, está todo el libro entero, si quieren leer algo que les puede servir, lean la introducción, creo que la introducción al capítulo 1, donde explica un poco la cuestión de las prácticas, pero no se van a leer todo el libro, le pasamos todo el libro para que lo tengan. Básicamente por eso, ¿no? Porque nos enrosquemos. Fíjense que las clases no están enfocadas en que ustedes hayan necesariamente leído. Bueno, Gonzalo leyó, trajo algunas cosas. Entendemos la realidad como una realidad hipercompleja en este momento. Después tendrán que leer o no leer en base a lo que entreguemos como trabajo final, que en general tiene que ver con eso que les decía, que es formular alguna problemática, una temática, y por eso dije que, bueno, hoy justo no podemos, pero la idea siempre es terminar, vieron que yo, soy bastante, voy así, y la idea es dejarnos tiempo, mínimo media hora, justo hoy porque no tenemos que ir antes con Javi, no vamos a poder, para charlar sobre los temas que a ustedes les interesan, para empezar a profundizar y recomendarle textos en función de lo que a ustedes les interesa, y ir pensando como también el trabajo final, que es eso, que es formular su pregunta, formular su tema de investigación, cómo estos temas se pueden cruzar con los temas que a ustedes les interesan, y nos vamos a tomar esa media hora que, si no me equivoco, la que lo propusiste fuiste vos, Denise, así que lo vamos a hacer, la otra vez lo hablamos, lo vamos a hacer, así que la idea es esa, el próximo viernes también es 1 hora y cuarto de exposición más o menos, y después retomamos. Y ahí, más o menos, cuando vayamos viendo los textos, los temáticos de ustedes, le decimos, bueno, léete esto. En términos de enfoque, léanse Levinson y Holland, léanse el de los intersticios en la escuela, intersticios, ¿no? Me olvido siempre el nombre. El de Rockwell, el de Elsie, hay varios de Rockwell, pero lean ese. Aparte de esa es una conferencia esa es la conferencia que dio en Filo, si no me equivoco. Los niños en los intersticios de la cotidianidad escolar. Exactamente ese, léanse ese, porque ahí hay un planteo global, ahí vamos a bajar un poco esto que vimos en términos de proceso, más al plano del observacional y cotidiano, ¿no? Él sí tiene esa potencia de escritura nos lleva a estar en el lugar, de hecho. De hecho, no me acuerdo si la versión que subimos tiene la foto, sino lo que hay que buscar es la foto. Pues en la versión que subimos dice foto tal, y a veces hay versiones que no tienen la foto, hay que buscar la que tiene la foto. Pero es eso, Denis, tampoco hay que, le vamos a ir diciendo, pero no. Bárbaro, gracias. Nada. Bueno, y hoy los dejamos porque nos tenemos que ir a este otro, ¿sí? Y cualquier cosa escriban por foro o escriban por mail directamente, alguna consulta. Y bueno, nada, disculpen que nos teníamos que ir antes hoy, pero nos estamos viendo eso, en una semana, el viernes que viene. ¿Sí? Espero que sea útil la clase. Voy a dejar de grabar. Tengo un problema. Bueno, sí, voy a dejar de grabar. Javi, te pido un favor, porque ahora me doy cuenta que, perdonen, que ven estas internas, que el Zoom va a quedar grabado. Sí, no pasa nada. Está grabando. Sí, mira, paro.